Muy buenos días, amados hermanos. ¿Cuántos han dispuesto su corazón para este tiempo de ayuno? Qué bueno. Yo sé que Dios conoce su corazón, conoce su vida y Él es el que nos da la bienvenida siempre, el que se alegra con nosotros. Así que antes de comenzar, ¿qué tal si oramos? Que Dios nos dé entendimiento de su palabra, porque es el Espíritu Santo quien nos da esa revelación de lo que Dios quiere enseñarnos. Amado Padre, queremos agradecerte por el gran privilegio que nos das de poder estar en tu presencia. Gracias, Padre, por tu buena bondad, Señor. Estamos aquí para alabarte, para agradecerte y para rendir nuestros corazones ante tu majestad. Reconocemos, Padre, tu grandeza y tu poder, que sin ti nada somos, Padre. Tú das valor, tú eres, Señor, quien nos sostiene, nos extiendes tu gracia y tu misericordia. Padre, disponemos nuestra vida en este tiempo especial para poder, Padre Santo, tener un corazón dispuesto a tu palabra, a lo que tú quieras, Señor, mostrarnos según tu voluntad. Gracias, Padre, sea tu Santo Espíritu hablándonos a cada uno. Gracias, Padre, te damos toda la gloria a ti, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos. El tiempo de ayuno siempre es una gran oportunidad que tenemos de poder volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Gracias, hermanita. Todos tenemos tantas luchas, tantas batallas como seres humanos en medio de este mundo. Si vemos las noticias, está plagada de tantos males, ¿no? Hasta nos desanima, nos deprime. Y todo, amados hermanos, hay un origen, hay un inicio, ¿no? Que es el pecado. Los males que vive la humanidad es consecuencia directa del pecado, porque Dios no nos ha creado, amados hermanos, para este tipo de vida, bajo maldición, bajo dolor, bajo sufrimiento. Por eso es cuando el Señor nos redima, dice, enjugará toda lágrima, ¿no? Ahí terminará todos nuestros males y nuestros dolores en una vida plena y abundante con nuestro Señor. En Romanos 8 habla claramente respecto a esto. Dice, el 19 para adelante, dice: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Aún la creación, amados hermanos, está esperando ese tiempo glorioso. Y en el 22 dice: pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Como vemos, esa es la realidad de nuestro tiempo y de la vida del ser humano. El pecado, como el título de este primer tema es el poder del pecado. Es tan nefasto lo que el pecado ha causado en la humanidad, que Jesucristo mismo, siendo Dios, tuvo que venir a resolver el problema del pecado. Entonces vamos a ir al principio. El pecado es la decisión voluntaria de quebrantar la perfecta voluntad de Dios, ¿no? La palabra nos muestra claramente que Dios nos creó perfectos. Por ejemplo, en Génesis 2 dice, ¿no? El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios da vida, amados hermanos. El hombre no tiene vida a sí mismo, no. Dios es quien da la vida. Después el Señor, dice, plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo, mira lo que dice, toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Dios suplió la necesidad del hombre. Dice, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero le advirtió
puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Había una advertencia, había un consejo, había una directiva de parte de Dios, el creador de todo, ¿no? Y es lo mismo en nuestro tiempo, amados hermanos. La palabra es la que nos advierte, lo que nos aconseja, la que nos guía, la que nos muestra que hay un Dios que gobierna, hay un Dios que establece leyes, mandatos, y quebrantarla es decisión de cada uno. Como vemos acá en principio, el pecado es la decisión voluntaria de quebrantar en la perfecta voluntad de Dios. En Génesis 3:11 vemos que el hombre quebrantó el mandato de Dios, asumió que podía rebelarse contra la voluntad del Señor. Acá dice la palabra que había árboles hermosos que daban frutos deliciosos. Quiere decir que Dios había establecido todo lo que el hombre necesita para él. No necesitaba anhelar a otra cosa. No necesitaba poner su mirada en algo diferente, porque lo tenía todo, tenía delicias. ¿Necesitaba algo más? En ninguna manera, amados hermanos. Si vemos nuestra vida también desde este ámbito espiritual, es lo mismo. Dios nos da todo lo que necesitamos. Porque Él hace perfecto todo. El problema es nuestro corazón, que siempre está queriendo algo más, ¿no? Que siempre está escuchando la voz del enemigo, porque es el enemigo quien va, como vamos a ver en la enseñanza, quien va a llevarnos al engaño, ¿no? Entonces avancemos con la enseñanza. Veamos el ejemplo de Adán y la mujer, que lo encontramos en Génesis 3:1-6, y es necesario leerla, hermano. ¿Para qué? Para entenderla, ¿no? el mensaje. Dice este pasaje: la serpiente era más astuta que todos los animales. Acá lo que resalta la palabra es que astuta, astucia. ¿Astucia para qué? Para engañar, ¿no? Dice que el Señor Dios había hecho. Así que preguntó a la mujer: ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿No? O sea, lo que hace el enemigo siempre, cuestionar en nuestra mente la verdad, ¿no? Con que Dios os ha dicho, dice. Podemos comer del fruto dice, y la mujer responde, dice, podemos comer del fruto de todos los árboles. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Tenía conocimiento y claridad de lo que Dios había dicho. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Siempre el enemigo busca eso, ¿no? Decirnos que lo que Dios dice no, es mentira, es falso, ¿no? Nos va a llevar a esa duda. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Ahí viene la codicia, ¿no? Ser como Dios. ¿El hombre podrá ser como Dios, amado hermano? Imposible. Dios es el creador de todo. El hombre con las justas transforma las cosas, pero Dios crea. Él hace todo. Él diseñó al ser humano de una manera perfecta y maravillosa. El hombre no puede crear nada, solo transforma, y con la sabiduría que Dios le da. Pero bueno, avancemos. Entonces dice, conociendo el bien, serán como Dios, dice, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Ustedes ahí pónganse a pensar. Dios había dado, dice, árboles hermosos, deliciosos. Ella necesitaba mirar otro fruto, el fruto prohibido. ¿Era acaso más delicioso? ¿Necesitaba más delicias? ¿Necesitaba realmente más felicidad? Entonces vio, dice, que el árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista. Siempre el enemigo no pone todo por los ojos. Y dice, atractivo a la vista, y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella. Ahí estaban los dos, amado hermano. Claramente dice la palabra, estaban juntos. Estaba con ella y él también comió. Entonces vemos acá todas estas etapas. Primero, Adán y la mujer fueron creadas en total libertad.
con plena capacidad, con plena inteligencia, con sabiduría, con todo lo necesario para la vida, etc. Tenían todo, ¿no? Para vivir en libertad. Igualmente nosotros, amados hermanos, tenemos todo de parte de Dios para vivir en libertad. En la libertad que nos da la palabra. Libertad no significa libertinaje, no significa que podemos hacer todo lo que se nos antoje. Eso es libertinaje. Libertad está basada en parámetros. El niño, si vive digamos, sin restricciones, sin reglas, ese niño va a pensar que todo lo puede hacer, que todo puede exigir, que todo puede demandar, ¿no? Al niño tenemos que enseñarle que hay leyes, hay reglas. Si pone el dedo en el enchufe, se puede electrocutar, tiene que aprender. Si pone el dedo en el fuego, le va a quemar, etc. Tiene que aprender que hay leyes, ¿no? Y así Dios estableció leyes, pero nos dio libertad. Ahora, ambos fueron tentados, porque cuando ya el hombre dice, es que la mujer dice, ¿no?, que me diste, echa la culpa, pero ambos fueron tentados con la misma tentación. Ambos podían discernir, tenían la capacidad de darse cuenta que era un engaño, porque desde que Satanás cuestiona la palabra, es engaño, amados hermanos. Nosotros podemos darnos cuenta fácilmente qué está bien y qué está mal, cada día, en cada momento, en cada circunstancia. Podemos, cuanto más conocemos la palabra, con mayor razón nos damos cuenta de lo que es engaño. Luego dice, ambos son atraídos. La tentación siempre, amados hermanos, nos va a atraer. Acá dice, ella vio que era fruto codiciable, ¿no? Ahí está la atracción. El pecado siempre se viste de algo que quisiéramos alcanzar, quisiéramos tenerlo, siempre. El enemigo no te pone pues la tentación como algo, no, algo despreciable, algo que repulsivo, no, algo atractivo. Y así siempre va a operar en nuestra vida. Por eso tenemos que tener cuidado, aquello que no todo lo que brilla es oro, amados hermanos. Tenemos que entender eso. ¿Qué más vemos en este proceso? Ambos decidieron. Tenían libertad para rechazar, ¿no? Pero ambos decidieron. No es que el hombre simplemente dijo, bueno, ahí se dice, la mujer comió y también le dio, ¿no?, a Adán. Pero él podía rechazarlo también. Pero ambos decidieron abiertamente, sabiendo lo que Dios había establecido, decidieron desobedecer a Dios y creerle al diablo. Amados hermanos, este es el juego permanente en nuestras vidas. Dice Satanás, ¿cómo está? Como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el trabajo permanente. Dice él, ha venido ¿a qué? A robar, a matar, a destruir. No podemos nosotros pensar que por el hecho que tenemos a Dios en nuestra vida, por el hecho que conocemos la palabra, el enemigo ya está totalmente lejano en nuestras vidas, ¿no? Nosotros necesitamos depender completamente de Dios, ¿no? Tenemos que tener esa claridad. Proverbios 10:8 dice, el de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón gruñe, o sea, rechaza, va camino al desastre. Amados hermanos, Dios nos ha diseñado para la obediencia. Dios ha establecido leyes para obedecerlas, no para nuestro mal. Sus leyes son para nuestro bien siempre. Eso tenemos que tener presente en cada momento, en cada decisión que tomamos. Mejor es el consejo de Dios siempre. Entonces avancemos con la enseñanza. Veamos los malignos efectos personales del pecado. Lo primero que hace el pecado es que trae muerte espiritual, ¿no? En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Es decir, el que peca, Dios le dijo a Adán, ¿no?, si comen del fruto prohibido ciertamente morirán, serán apartados de su presencia. Y eso es lo que pasó. El pecado siempre nos aparta de Dios, amados hermanos. Y también el pecado esclaviza la mente con sus mentiras. Jesús dijo claramente, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, Juan 8:34. El pecado nos esclaviza, nos lleva ¿no?, a esa mentalidad de engaño. El enemigo sabe que el ser humano es lo que piensa. Entonces por eso ataca siempre la mente primeramente. Cuando él logra engañarnos,
logra llevarnos a lo que Él quiere, nosotros ya estamos derrotados, amados hermanos. Porque nosotros vivimos de acuerdo a lo que pensamos. Por eso Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Estamos en un mundo donde el engaño ha calado profundamente en el corazón del hombre. El hombre vive bajo la mentira, bajo el engaño, ¿no? Por eso rechaza el ser humano la palabra, la verdad, ¿no? Lo rechaza. Quiere vivir engañado, prefiere los placeres del engaño. Luego, ¿qué más vemos entre el efecto del pecado? La mente engañada por la mentira afecta a los sentimientos. Porque todo primero es en la mente, en los pensamientos, después eso lo lleva a la voluntad, ¿no? A los sentimientos, ¿no? En 1 Timoteo 6:5 dice, para entender, ¿no? Quien tuerce la verdad, dice, la verdad eterna, o los utiliza para lucrar, dice, estos individuos como estos siempre causan problemas. Es decir, el que rechaza la palabra, el que lo usa la palabra solamente para sus fines, para su propio provecho, ¿qué hace? Dice, siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y les han dado la espalda a la verdad. Para ellos mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse, ¿no? Como vemos, aún la palabra puede ser usada para provecho, ¿no? Para manipular, para engañar. Por eso hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores. Por eso tenemos que saber a quién escuchar, amados hermanos. No todo lo que está en internet es verdad. Hay tanto engaño, Satanás usa, ¿no? Todo medio y toda forma, ¿para qué? Para engañar. Y aún a los creyentes nos puede engañar. Si no estamos en ese apego, con nuestro Señor, ¿no? En esa comunión con Dios, podemos ser engañados, amados hermanos, ¿no? Y lo que busca eso es el enemigo, ¿no? Engañar nuestra mente y después nuestras emociones, nuestros sentimientos van a ser fácilmente utilizados por el enemigo. Nuestra voluntad se va a ir con él. Lo tercero que hace es la mente y las emociones que están bajo engaño llevan a tomar decisiones de pecado. Antes que Adán y la mujer pecaran, ellos fueron convencidos de que necesitaban lo que el enemigo les estaba ofreciendo. Necesitaban comer del fruto prohibido, ¿no? Y eso, amados hermanos, los llevó a tomar la decisión. O sea, primero lo que cala en la mente y el corazón es el engaño. Entonces avancemos. El poder maligno del pecado. Los malignos efectos personales del pecado afecta primeramente a nuestro espíritu, alejándonos de Dios. De hecho, cuando uno está en pecado, está apartado de Dios, ¿no? En Isaías 59:2 dice, pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? El pecado. Porque Dios es santo. En su presencia Él no admite pecado. Por eso es cuando Adán y la mujer pecaron, fueron inmediatamente echados de su presencia. Claramente este texto dice, ¿no? El pecado levanta una barrera entre Dios y nosotros. Amados hermanos, la gravedad del pecado es realmente que tenemos que tener muy presente en nuestras vidas, porque a veces pecar se nos hace tan fácil, ¿no? Es tan sutil pensar que, no, lo que Dios dice, mejor es lo que yo pienso, mejor es lo que yo quiero, mejor es lo que yo deseo. ¿Cuántas veces la tentación nos gana, amados hermanos, ¿no? Y el enemigo eso es lo que busca, alejarnos de Dios, porque cuando estamos separados de Dios, ¿quién podrá defendernos, ¿no? El Salmo 91 habla, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero si uno sigue leyendo, ¿quién es el que habita a la sombra del Omnipotente? El que obedece a la palabra, el que lo anhela, el que lo ama, ¿no? Dios puede protegernos en la medida que nosotros obedecemos su palabra, en esa medida. El pecado también afecta a nuestra alma, afectando la percepción de la realidad,
Usted ha visto a aquellos que dicen, no, vive la vida, no dejes que la vida te viva, no, diviértete, aprovecha, ¿no? Porque el mundo se va a acabar, etc. Hay tantas formas sutiles de querer llevarnos a meternos en este mundo que todo lo ve emoción, ¿no? Emociones. Todo lo ve satisfacciones, placeres, deleites, ¿no? No importa el costo, no importa las consecuencias, solamente sé feliz, dice, ¿no? Vive como rico, paga como pobre, todavía dice. Lo único que busca es esclavizarnos, amados hermanos. Es decir, se afectó la percepción de la realidad. Dios nos ha creado para buscar la felicidad. La felicidad es inherente, amados hermanos, a la presencia de Dios. El hombre era feliz cuando estaba en la presencia del Señor. Y su vida se tornó tan vacía, inútil, crítica y cruel en el momento que fue apartado de Dios, ¿no? Las consecuencias lo podemos ver claramente en nuestro tiempo. Toda la maldad que vemos en el mundo es producto de haberse alejado de Dios. Entonces, el enemigo busca que nosotros percibamos que no necesitamos de Dios. Usted ha predicado el evangelio y ha visto cómo rechazan la palabra, ha visto cómo se dicen no tengo tiempo, no es mi tiempo, no es el momento, etcétera. Rechazan la palabra. ¿Por qué? Porque piensan que Dios les va a quitar, les va en alguna forma anular lo que ellos quieren, cuando es todo lo contrario. ¿Cuántos aquí que antes vivíamos una vida vacía, una vida diferente, ¿no? Nos sentimos tan felices y contentos del momento en que Dios nos alcanzó? Dios ha cambiado nuestras vidas. Antes pensábamos que si no vamos a la fiesta, que si no bailamos, que si no nos emborrachamos, no somos felices. Pero ahora vemos que dice, nuestro deleite y nuestro mayor gozo es estar en su presencia, porque dice, en la presencia del Señor hay delicias, hay gozo, ¿no? Pero el enemigo, ¿qué nos hacía pensar que no? Es decir, en toda forma el enemigo busca que el hombre rechace a Dios, que piense que no lo necesita a Dios. Es una percepción totalmente errada de la realidad. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y nada significa nada, amados hermanos. El proverbio 127 dice, el Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cuántos entienden esa realidad y esa verdad? Porque, amados hermanos, si tu vida no está en la voluntad de Dios, todo lo que construyas en un solo instante se puede derrumbar, ¿no? Porque eso dice la palabra, de nada sirve, ¿no?, si Jehová no edifica la casa. Entonces hay una percepción errada por causa del engaño del enemigo. Ha calado tanto en el pensamiento del hombre. Hoy en día se están sacando leyes pues totalmente contrarias a la voluntad de Dios, que Dios abomina, como la ley del aborto, la ley del homosexualismo. Pero sin embargo, hay tantas conciencias que lo defienden a capa y espada. Es increíble, amados hermanos, cómo se puede defender algo indefendible. ¿Cómo es posible que un abogado defienda a un delincuente totalmente declarado, confeso, que comete delitos, etcétera? ¿Cómo puede defender? Es como defender al diablo mismo. Es increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente del hombre está totalmente bajo engaño. Y lo tercero es que afecta a nuestro cuerpo con dolencias de carácter físico, es decir, el pecado lleva a la enfermedad. ¿Cuántas enfermedades, amados hermanos, son producto del pecado? En Juan 5:14 encontramos la historia, ¿no?, de un hombre enfermo. Dice que por 38 años estaba postrado ahí junto a la pileta de Betesda, ¿no? Y donde ellos sabían que cada vez que las aguas se movían es que el ángel había descendido y el que primero se metía al agua era sanado de cualquier enfermedad, dice. Y este hombre estaba ahí por 38 años y Jesús, al verlo, le dijo, ¿quieres ser sanado? Y él dice, es que no hay quien me meta en el agua, todos me ganan, dice, ¿no?
Y Él lo sana, ¿no? Y le dice el Señor ahí, le dice, después que Jesús dice, lo encontró, mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. ¿Por qué estaba enfermo tantos años? Por el pecado, amados hermanos. Como vemos, el pecado siempre va a traer consecuencias graves, incluso de enfermedades. Y a veces el que está enfermo le echa la culpa a Dios. Si Dios es sanador, ¿por qué no te sana? Dice, ¿no? Qué fácil, ¿no? Culpamos al Señor. El Salmo 32 también habla de esto, ¿no? Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Hay consecuencia del pecado, amados hermanos. Por eso, como creyentes, debemos tener presente y muy claro que nuestra vida ¿no? es para vivir en obediencia. Yo sé que estamos en ese proceso. Yo sé que no es nada fácil, amado hermano, porque nos ganan nuestros hábitos antiguos. Estamos en esa lucha, estamos en esa batalla permanente. Pero en la medida que nosotros nos afirmamos más y más en el Señor, vamos a ganar la batalla. Vamos a ir dejando atrás esos malos hábitos, esos enojos que muchas veces nos quieren ganar. Otra consecuencia, avanzando con esto, dice, ¿qué trae también el pecado? A las emociones, ¿no? La vergüenza. Es el miedo a mostrar lo que uno es, a usar una máscara para evitar ser criticado y calificado como fracasado. ¿Qué hizo Adán? ¿No? Dice en Génesis 3:7, dice, en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Que en ese momento recién se dieron cuenta que estaban desnudos, si siempre estaban desnudos, ¿no? El pecado te muestra, ¿no? Tus males, tus errores, tus limitaciones. Amados hermanos, la vergüenza es parte, ¿no? o consecuencia del pecado, ¿no? Usted ha visto a los niños cómo se avergüenzan cuando uno lo va lastimando y ese niño no llega a la talla que los padres exigen y se avergüenza, se vuelve tímido, ¿no? Se esconde, etc., ¿no? Producto del pecado. La culpa es el resultado de haber violado una norma o ley, y Satanás usa la culpa ¿para qué? Para alejarnos de Dios. La culpa es un sentimiento que Dios ha puesto en nosotros que es bueno cuando nos lleva al arrepentimiento, cuando nos lleva a buscar a Dios. Por ejemplo, en el caso de Pedro encontramos eso, ¿no? Que él, ¿qué hizo cuando se vio que le había fallado al Señor? Porque él dijo, Señor, yo por ti mi vida doy. Y Jesús le dijo, Pedro, esta noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y él dijo, no, imposible, Señor, yo mi vida doy por ti. Sin embargo, cuando eso sucedió y Jesús lo vio con tanta ternura y amor, ¿él qué hizo? Dice, pero saliendo fuera lloró amargamente. La culpa lo llevó al arrepentimiento, a darse cuenta que en sus fuerzas no podía. Amados hermanos, muchos de nosotros queremos prevalecer en nuestras fuerzas. Muchos de nosotros queremos vencer el pecado, la tentación en nuestras fuerzas. Necesitamos de Dios siempre. Tú necesitas orar cuando estás siendo tentado, cuando estás pensando que tus ideas son mejores que la que Dios dice. Necesitas orar, necesitas rendir tu corazón antes de caer en la tentación. Todos somos tentados muchas veces, pero depende que en ese momento, si tienes la palabra ahí insertada en tu corazón, en ese momento la palabra puede prevalecer en ti, mostrarte esto no, esto dice Dios, ¿no? Y ahí puedas escuchar la voz del Señor. La condenación es el reconocimiento consciente o no de que por la falta cometida merece recibir castigo. Este mundo está como está por causa del pecado, es la consecuencia del pecado, ¿no? En Juan 3:16, nosotros conocemos este pasaje, pero hasta el 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está dispuesto el perdón
está dispuesto a la salvación a todo ser humano. Sin embargo, dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo ya está condenado producto de su pecado, porque dice la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado, todos estamos condenados. Sin embargo, dice el 18, el que cree en él, ¿cuántos han creído en Jesús? Todos, no, casi no estuviéramos acá. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Mire, la gracia de Dios se derramó al mundo, pero el hombre rechazó la gracia. Prefiere vivir en su sabiduría, prefiere más lo que él quiere a lo que él anhela. No, yo no quiero a Dios, dice el hombre. Qué triste es, amado hermano, ¿no? Qué triste es la necedad del hombre. Avancemos. Efecto del pecado de otros, ¿no? Todo pecado contra el prójimo es pecado contra Dios. Ese es el principio. Todo el que peca, peca contra Dios, ¿no? Porque uno peca contra el hermano, pero no, si yo nada le hice a Dios, ¿no? Cuando Dios preguntó en Malaquías, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? No, Señor. Pero todos ustedes me han robado, dice. Señor, ¿en qué te hemos robado? Dice. En vuestros diezmos y ofrendas, dice el Señor. Todo lo que hacemos, amados hermanos, lo hacemos delante de Dios. Jesús lo dijo, ¿no? Dice en Mateo 25:40. De cierto os digo, en cuanto hiciste a uno de mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste, dice el Señor. O sea, en nuestra vida, amados hermanos, todo lo que hacemos es a Dios mismo. Por eso cuando, ¿no? Acá en Génesis 4 encontramos el caso de Caín. Cuando él decide matar a su hermano, ¿qué le dice Dios? ¿No? Primero le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Y él dice, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, lo que hagan contra nosotros, cualquier mal que nos hagan, clama a Dios por justicia. Lo que tú y yo hagamos contra alguien, clama a Dios por justicia. Esa es la realidad espiritual, amados hermanos. ¿Y Dios qué hará? ¿Cerrará sus ojos, tapará sus oídos para no actuar? ¿No? ¿Acaso porque uno es pastor, su pecado contra alguien quiere decir, no, pues él es pastor, no, cerraré mis ojos, dirá Dios? No, amado hermano, con mayor razón infringirá su justicia. Lo vemos en el pueblo de Israel. Permanentemente ellos optaban por el pecado, optaban por vivir apartados de Dios, optaban por los placeres que el mundo les otorgaba. Y Dios les advertía constantemente por medio de sus profetas: apártense de la idolatría, apártense de la maldad, apártense del pecado, busquen a Dios. Pero ellos decían, no, queremos vivir en el pecado, queremos vivir en rebeldía, no queremos obedecer a Dios. Así tajantemente ¿no? enfrentaban a los profetas. Y al final, ¿qué hizo Dios? Dios lo disciplinó 70 años en cautiverio, en esclavitud. Amados hermanos, no necesitamos todavía palo para entender, ¿no? Basta el consejo de Dios, debe bastarnos que Dios nos dé la oportunidad a través de su palabra de entender sabiduría. El sabio dice, ve el peligro y se aparta, pero el necio pasa por ella y sufre las consecuencias. ¿Usted necesita meter la mano al fuego para aprender que el fuego quema? No, amados hermanos, no necesitamos meter la mano al fuego para saber que quema. No necesitamos caer en el pecado para entender que Dios corrige. Porque la palabra, Dios no puede obviar su palabra porque es ley que ha establecido, ¿no? Dios es un Dios justo y su palabra es fiel. Si Dios establece una ley, se va a cumplir, amado hermano. No pensemos que no, pues conmigo no pasa nada, no. Para todos es lo mismo. Por eso en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará.
sembremos obediencia, sembremos amor, sembremos vida. Y eso cosecharemos, amados hermanos. Porque Satanás en toda forma busca que nosotros fallemos contra nuestro prójimo. Es terrible el efecto del pecado, ¿no?, en las relaciones. El pecado contra el prójimo daña los pensamientos, los sentimientos, la voluntad del afectado. Imagínense una persona que ha sido violada. Imagínense de todo lo que vemos, ¿no? Hay feminicidios, hay tantos males que producto de los celos, producto del resentimiento, de la amargura. En el caso de Caín, ¿no?, fue tanto su enojo, su resentimiento contra su hermano que no tenía nada que ver. Sin embargo, él lo mató. El dolor que causó en sus padres habría sido terrible, amados hermanos. Realmente el pecado contra el prójimo afecta profundamente la vida de las personas. Yo sé que muchos de nosotros que estamos acá, porque la iglesia generalmente es como un hospital, ¿no? Venimos todos los que estamos enfermos, hemos sufrido todo tipo de males. Venimos porque necesitamos tener paz, alcanzar alivio, alcanzar esperanza. Y lo encontramos en Dios. Ese es el lugar donde Dios nos da sanidad, donde nos extiende su amor y su gracia. Es el lugar donde conocemos a ese verdadero Dios que antes no lo conocíamos. Pensamos que Dios es un Dios que siempre está ahí con el látigo listo a castigarnos, porque ¿qué nos decían nuestros padres? Dios te va a castigar. Y pensamos, todo lo que me pasa es que Dios me está castigando. Y no es así, amado hermano. Cuando el engaño ha calado profundamente en nuestro corazón y sufrimos, ¿no?, tantos males, producto de que el hombre no entiende que el corazón del hombre es tan engañoso y perverso que lo lleva siempre a cometer males, ¿no? A quien más amamos muchas veces más lo lastimamos, ¿no? Esa es una realidad. Amamos a nuestros hijos, pero le estamos diciendo, eres un tonto, eres bueno para nada. En nuestro enojo, en nuestro fastidio, cuando no logra algo, dice, tanto me esfuerzo para que estudies y tú, mira, no me traes el primer puesto. A veces somos tan exigentes como padres, ¿no? Estamos viendo solamente los errores, estamos viendo solamente el lado negativo. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha sido trastocada. El enemigo ha calado profundamente en nuestro corazón. Muchos de nosotros vivimos lastimados, ofendemos muchas veces porque estamos lastimados, amados hermanos. Aún brota en nosotros la amargura permanentemente. Debemos estar felices, pero estamos ahí enojados, fastidiados, producto de las heridas profundas en nuestro corazón, producto de lo que nos han lastimado, ¿no? El ser humano es lastimado aún desde el vientre de la madre, aún ahí. Por eso es que el enemigo, cuando la mujer está embarazada, ¿qué busca? Problemas. ¿Para qué? Para que la mujer se angustie, para que el marido ahí empiece a pelear, a contender, y ese niño sufra. ¿Cuál es el objetivo que busca Satanás? Afectar al bebé. Y cuando el niño está ahí creciendo, envía a los que violan, a los que maltratan, etcétera. ¿Para qué? Para afectar sus vidas profundamente. Este mundo, amado hermano, está lleno de tantos males, ¿no? Efecto del pecado relacional. En la memoria emocional, los pensamientos y las emociones mantienen vivo el recuerdo del evento vivido, perdón. ¿Qué nos muestra esto? Las heridas que nos han causado, ¿no?, heridas de diferentes tipos, ¿no?, si han afectado nuestras emociones, siempre van a estar ahí presentes, ¿no? Recordamos algo malo que nos han hecho, inmediatamente viene a uno las emociones, ¿no? Esa misma emoción del momento sufrido, ahí regresa uno revive esa emoción. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, ahí está latente. Es como cuando usted pisa un clavo y usted dice, viviré con el clavo ahí. ¿Qué va a pasar con ese clavo ahí? Le va a producir gangrena, ¿no?
Cuando uno tiene una herida, es así, una herida en el alma, una herida en su espíritu, así va a ser, amado hermano, como una gangrena que va a estar ahí mientras no es curada, mientras no es tratada. El término quebrantados, que habla en Lucas 4:18, la traducción literal es trauma, y se refiere a estas memorias emocionales. Porque Jesús dijo, no, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a los que están con esos traumas, ¿no? Y esto lo vemos acá en esta imagen, ¿no?, de la mano. Los de corazón quebrantado, el término se refiere al hueso del cuerpo que ha salido de su sitio, lo que causa dolor constante y que no mejorará si no recibe la atención de un especialista. ¿Quién es el especialista para curar el alma? Solo Dios, amado hermano. Es como uno en los huesos uno puede ir al traumatólogo, ¿no? Pero en el alma, ¿a quién podemos acudir? Solo a Dios. Solo Él puede sanarnos, porque Jesús dijo, he venido a sanar los corazones quebrantados. Una persona lastimada, todos hemos sido heridos, amado hermano. Acá no hay nadie que diga, no, pues yo invicto, a mí nadie me ha hecho ningún mal. La Biblia dice que todos ofendemos muchas veces, todos. ¿Y quién lo dice? Santiago, el hombre que le decían rodilla de camello, aquel que paraba postrado al Señor, orando siempre. Y él dice, todos ofendemos. Aún él que tenía esa comunión permanente con Dios ofendía. El hecho, que, amado hermano, que nosotros tengamos años en la vida en el Señor, no significa que hayamos sido perfectos. Si tú fueras perfecto, ya te hubieras ido con el Señor. No estarías acá. Todavía Dios nos está perfeccionando. Dios está tratando. Por eso es bueno estos ayunos, para que podamos reconocer qué está mal aún en nuestra vida. ¿Qué necesitamos todavía que Dios trate en nuestro corazón? Y Dios siempre va a tocar ese punto que tú necesitas ser tratado. Esa llaga, esa herida, te va a tocar. Para que cuando te duela tú entiendas que necesitas sanar. Necesitas el trato de Dios. La memoria emocional guarda el dolor de la ofensa cometida. Ahí está, permanente. No, si no se trata, hermano, ahí va a permanecer. No hay forma de quitarlo. Tú cuando te haces una herida externa en la piel, bueno, lo ves y lo curas, pero cuando es interno en el corazón no se ve. Yo no sé qué heridas tú tienes, qué traumas tú tienes, qué te han hecho en la vida y qué dolores tú cargas. Nadie lo ve, solo Dios lo sabe. Tú y Dios lo saben. Pero después nadie. Cuando tú te casas, ¿no? Y tu pareja no sabe tu pasado. Tal vez algo le has contado, pero lo profundo de tu corazón muchas veces está ahí guardada totalmente, solamente para ti. Nadie debe saberlo, ¿no? El dolor emocional lleva a que los pensamientos se desarrollen contra el ofensor o contra uno mismo. Cuando uno guarda ese resentimiento, cuando hay esa amargura, ¿uno está feliz con la persona que le ha dañado? No. Está constantemente fastidiado. Su sola presencia te afectó el día. Tú te levantaste con alegría diciendo, este es el día del Señor. En este día me alegraré y me gozaré. Y cuando sales, lo encuentras a la persona que te ha lastimado. Y ese día, tus dichos de la mañana se cancelaron, ¿no? Porque ahí queda, amados hermanos. Está profundamente arraigado en el corazón del hombre. Y se desarrolla poco a poco el resentimiento. Poco a poco se va adentrando en el corazón. Por eso, cuán importante entender el proceso de las ofensas. A veces fácilmente ofendemos y el tiempo lo borrará. Se olvidará y ya le pasará. No, el tiempo no borra. Siempre va a estar el recuerdo ahí. El resentimiento, amados hermanos, es como un veneno que va carcomiendo, como una gangrena que va destruyendo tu vida, te va llevando al fracaso, ¿no? Y una persona así, lastimada, ni siquiera puede relacionarse con Dios.
porque aún a Dios lo va a cuestionar. No se puede relacionar con las personas, porque es bien complicado. Tú, por ejemplo, ¿no? Si tienes a alguien que es una persona amargada, ¿puedes tú relacionarte fácilmente con una persona amargada? A esa persona todo le apesta, amado hermano. Todo está mal para esa persona. Por eso necesita ser tratada y solo Dios lo puede tratar. Estas ofensas, mira, dolorosas son como esa persona que carga esa mochila, ¿no? Una tremenda mochila. Qué graciosa esta imagen. Todos vivimos con una mochila emocional producto de las ofensas de otros. Todos, ¿no? Tal vez unos cargan mochila más pequeña, otros como han guardado tanto resentimiento en su corazón, no han sabido quitarlas. Al final, su vida se hace tan difícil, tan compleja, ¿no? ¿Cómo uno se va complicando la vida, amados hermanos? Poco a poco. El joven cuando comienza su vida, comienza con toda la ilusión de la vida, ¿no? Haré esto, haré el otro, viajaré, me casaré, tendré hijos, etc. Pero en ese proceso que va avanzando, va tomando decisiones equivocadas. Va siendo afectado por su entorno. Entonces, su vida poco a poco se va tornando cada vez más difícil. Sus sueños cada vez se alejan más. Y cuando se da cuenta, realmente está prisionero de sus propias decisiones, de su entorno, etc. Está cargando mochilas tan gigantes que le impiden avanzar. Esta mochila impide disfrutar de una sana relación con Dios, en la satisfacción personal y en las sanas relaciones con el prójimo. Una persona profundamente lastimada, llena de resentimiento, no se puede relacionar con los demás. Siempre se va a sentir víctima de todo, ¿no? Le va a echar la culpa a Dios, le va a echar la culpa a los demás. Tú tienes la culpa, todos tienen la culpa, ¿no? Se siente víctima. ¿Y quién puede, amados hermanos, avanzar así? ¿No? ¿Quién puede seguir adelante, ¿no? Cargando esos pesos, esos resentimientos? El dolor causado por la ofensa vivida se incrementa por el desarrollo del resentimiento que demanda venganza. De hecho, una persona resentida lo que va a anhelar y va a querer es venganza. Pero la venganza, por más que se cometa, no va a sanar su corazón. Al contrario, va a traer más problemas, más dificultades. Porque esa no es la cura, amado hermano. La venganza no sana. El enemigo pone ese sentir en el corazón. Tienes que vengarte. Esto que te ha hecho, tienes que hacerlo más. Que el dolor de la otra persona sea más de lo que tú has sufrido. ¿Cuánto de nosotros hemos sentido ese anhelo de vengarnos? ¿No? ¿Cuánto de nosotros? ¿Pero eso arregló el problema? Nada, mi hermano, eso no se soluciona. La única forma de solucionar el resentimiento es a través del perdón. Y es con la ayuda de Dios, porque hay situaciones o hay heridas tan grandes que solo con la ayuda de Dios se puede perdonar. Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Pero qué dice? Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Es decir, el corazón quebrantado destruye el espíritu. Un corazón resentido siempre va a estar mal. Va a estar su semblante fastidiado, ¿no? Puede lograr muchas cosas, pero nada lo va a alegrar, lo va a realmente emocionar. Siempre va a encontrar fastidio en todo, ¿no? Este tema del resentimiento se va a ver en la segunda enseñanza. Realmente, amados hermanos, es tan importante entender cuánto el pecado ha calado en el corazón del hombre, cuánto ha dañado las familias, los hogares, las vidas, los niños, adolescentes. Si usted ve jóvenes en drogas, porque han pensado que esa es la solución. Si ve gente en alcohol, porque han pensado que esa es la solución para sus vidas, para tantos males que ha sufrido. Ahí, yo olvido mis penas, dicen, ¿no?
Otros piensan que la solución a su vida es encontrar a la mujer perfecta o al hombre perfecto, o tener, no sé, riquezas a como dé lugar. Amado hermano, esa no es la solución al pecado. Esa no es la solución. Solamente es Cristo. En conclusión, solo la gracia de Dios por medio de la perfecta obra de Jesús puede restaurar el corazón herido por ofensas traumáticas, sea cual fuera. Solo Dios puede sanar un corazón lastimado, engañado, llevado a mirar la realidad de una manera totalmente errada. Solo el Señor. En 1 Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién podrás tener victoria sobre tantos males que el pecado ha calado en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en lo que sea, en tu salud? Gracias a Cristo nuestro Señor. Y termino con este pasaje, Tito 2:11 al 14, mira lo que dice, anótalo ahí en tu Biblia, ahí, porque es tremendo esta palabra. Dice: pues la gracia de Dios a esa vida mundana, a los placeres de este mundo, a despreciar lo que es de Dios y a amar lo que es del mundo. Luego dice: en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, con justicia y devoción a Dios. Dios nos llama a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respetar a Dios, el honrar a Dios, el amar a Dios. Por eso dice: vivan con sabiduría, con justicia. Justicia es obedecer la palabra, amado hermano. ¿Qué del hombre que no conoce a Dios? ¿Podrá vivir con justicia? No sabe ni lo que es justicia. Después dice: con devoción a Dios. Cuán bueno y cuán importante es que tú ayunes, que tú te congregues, que tú ores, que tú leas su palabra. Devoción a Dios, anhelar más a Dios, eso te va a apartar de tomar malas decisiones. Eso te va a ayudar a sanar tu corazón. Va a ayudarte a vivir en libertad. Libertad para tomar buenas decisiones basadas en el consejo de Dios. Luego dice: mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Escúchalo bien. Jesús dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, un pueblo totalmente comprometido a hacer buenas obras. Dios nos ha creado para servir. Tú no puedes servir si primeramente el amor de Dios no está impregnado en tu vida y en tu corazón. Tú no puedes servir si realmente Satanás ha engañado tu mente y tu corazón y estás profundamente lastimado. Lo único que vas a hacer es querer servirte a los demás con egoísmo y con orgullo. Solo Dios puede sanar nuestros corazones, amados hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Amado Padre, entendemos por tu palabra cómo el pecado ha calado profundamente en el corazón del hombre. Si hoy estamos aquí, Padre, es porque nos ha alcanzado tu gracia, tu amor y misericordia. Tú nos has liberado, Padre Santo, del poder del pecado. Y nos muestras en tu palabra, bendito Dios, cuán precioso y cuán grandioso es vivir en obediencia, en fidelidad a tu palabra. Amado Dios, gracias, gracias. Nos consideraste a pesar que nunca lo hemos merecido. Bendito Dios, si pensamos en nuestro pasado, si pensamos en nuestra vida inútil, vacía, sin conocerte, podemos darnos cuenta, Padre Santo, cuánto nos has amado y cuánto has podido, Señor,
transformarnos, Padre. Antes despreciábamos tu palabra, antes no te consideramos para nada, pero hoy, amado Dios, nuestro corazón te anhela cada vez más. Bendito Rey, haz tu perfecta obra en nuestras vidas. Tú conoces, Señor, cómo estamos delante de ti. Solo tú puedes, bendito Dios, sanar nuestros corazones. Solo tú puedes, Señor, mostrarnos la verdad que nos liberta, la verdad que nos sana, la verdad que nos da victoria, amado Dios. Levanta esta tu casa, Padre, porque este mundo necesita, amado Dios, necesita, Padre Santo, el testimonio de tu pueblo, el testimonio de vida, el testimonio de transformación. Este mundo vive preso del maligno, Padre, como vemos, amado Dios, en toda nuestra sociedad, en las familias destruidas por causa del pecado. Amado Dios, levanta tu iglesia. No podemos callar esta verdad eterna, Señor, que nos ha traído paz, nos ha traído consuelo, nos ha traído esperanza. Y esto es lo que necesita este mundo. Amado Dios, glorifícate en esta casa. Que muchos puedan venir, Padre bendito, y ser sanados, ser restaurados. Familias completas puedan, bendito, alcanzar tu paz, alcanzar tu esperanza. Glorifícate en esta casa, Padre bendito. Hay tanta necesidad en nuestro entorno, amado Dios. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Que tu palabra cada día produzca fruto en nosotros, Padre. Fruto de obediencia. Fruto, bendito Dios, de amor, Padre Santo. Fruto de fe. Convicciones firmes en tu pueblo, amado Dios. Que nos lleve a una vida que a ti te agrade. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, amado hermano.